Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Tertulia de Noche. Como cada miércoles nos encontramos aquí a partir de las 9 de la noche en canales 14 y 16. Hoy estamos en vivo, hoy tenemos la participación del secretario general de la ANEP, don Albino Vargas. Con él vamos a hablar sobre los acontecimientos que vive el país a raíz de las manifestaciones, a raíz del plan fiscal. Y bueno, ¿qué va a pasar de aquí adelante después de que va a consulta, después del primer debate que se aprueba este combo llamado combo fiscal para algunos sectores en la Asamblea Legislativa? Vamos a ver si me le baja el volumen a la música, mi amigo del estudio, para conversar esta noche con Albino Vargas. Usted también puede hacer sus consultas a través del número telefónico 2460-6200, para que ahí le atiendan su llamada telefónica y pueda hacer sus consultas. Las vamos a anotar para poder dar suficiente espacio también para escuchar al Albino y ir comentando con respecto a lo que ustedes también le puedan consultar. También un saludo muy especial para quienes nos ven a través de redes sociales, ahí pueden hacer sus comentarios. Albino, muchas gracias por venir a San Carlos, hacer el esfuerzo por estar con nosotros en vivo también para poder conversar con los televidentes. Bueno, no, ¿verdad? El honor es para mí. Muchas gracias por darnos esta maravillosa oportunidad y saludar también a su gran audiencia, que yo sé que es muy crítica, muy calificada, y este pueblo sancarleño también tiene una visión crítica del desarrollo social y económico del país, y uno sabe que aquí está en terreno de mucho pensamiento. Muchas gracias. Albino, ¿cuál es el balance que hacen hasta ahora después de que se declara la huelga ilegal en 15 instituciones? Ya tenemos 4 semanas de estar ahí, se aprueba en primer debate el plan fiscal. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes hasta ahora, donde se dice que, bueno, ya se ha manifestado que 2 sindicatos únicamente son los que se van a mantener aún en la huelga? ¿Ustedes cómo hacen ese balance de todo lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, le recuerdo a usted y a su estimable audiencia que esto es un movimiento patriótico, ¿verdad? Ya rebasó la frontera sindical, que las opiniones que yo exprese aquí deben ser interpretadas como las opiniones de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ¿verdad? Correcto. Porque solo de esas opiniones me puedo hacer responsable. Bueno, mira que yo estoy muy contento, estoy muy feliz, sí, efectivamente. ¿Por qué? Por varias razones. La número 1 es que al principio de esta lucha, muy pocos diputados, por no decir casi inexistentes, comprendieron la verdadera envergadura de este combo fiscal, y llegar a una votación con 22 legisladores a favor del pueblo, de las posiciones del pueblo, tiene que ser interpretado como un éxito político, o a la inversa. Que Alvarado y su grupo no pudieran obtener los 38 votos que les hubiera blindado el combo fiscal para una segunda votación más segura, es una victoria política. La otra victoria política es que todo el mundo habla del tema ya. En Costa Rica el tema es popular. Internacionalmente igual. Bueno, es ni se diga, pero el tema está en todas las clases sociales, ¿verdad? De cualquier lado que usted esté, ya es el tema número 1 de la agenda del país en este momento. Y eso lo logramos los movimientos sindicales y sociales, ¿verdad? Eso es muy relevante porque pusimos un cuestionamiento en torno a cómo se deciden las cosas en este país que tienen que ver con la gente, y me parece que pues el bipartidismo clásico, ¿verdad?, el que se pasó al neoliberalismo, y ahora el PAC, que también se hizo neoliberal, se llevaron un portazo en la cara, porque creyeron que este tipo de discusiones podrían manejarlos así en la cúpula del poder. Lo tercero, perdón, nada más que abuse de está usted, bien, no se preocupe, es que me parece que quedó con mucha claridad la naturaleza de la estafa política que ocurrió con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Cuando Alvarado, en mi criterio, ¿verdad?, manda al cajón de la basura los principios fundacionales, filosófico-políticos del PAC y adopta la agenda macroeconómica fiscal neoliberal de PISA y su grupo, o sea, de la Asociación Nacional de Fomento Económico, ANFE, o de la Academia de Centroamérica, evidentemente, una vez más, electoralmente, el pueblo tico fue estafado. Y eso es muy importante porque ya está muy claro. ¿Cuál es la diferencia entre, porque usted habla del gobierno neoliberal del PAC, la diferencia entre Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado? Porque el movimiento sindical en la administración Solís Rivera estuvo como muy tranquilo. Parecía como que los temas estaban muy de acuerdo entre gobierno y sector sindical. Viene otro gobierno del PAC, que es el de Carlos Alvarado, y la cosa cambia totalmente. Bueno, mire, es que la historia está ahí. Yo estuve en algunos lugares, no diga que es la verdad, es mi verdad. Claro. Y bueno, con el hoy expresidente Solís, pues había un ligamen más estrecho con importantes sectores sociales, entre ellos la ANEP, desde el punto de vista de que don Luis Guillermo, en su rol de académico, antes de hacerse político, ¿verdad?, don Luis Guillermo estuvo en bastantes ejercicios de realidad nacional, de propuesta alternativa al modelo neoliberal. Es decir, la firma de Luis Guillermo Solís aparece en importantes documentos de la ANEP y otros grupos sociales, donde nosotros nos dimos a la tarea como una corriente sindical responsable de proponer alternativas a un modelo excluyente y depredador como el neoliberal. Ahí está Costa Rica hacia la Tercera República, la propuesta Crisol. Y además tenemos que decirlo también, Luis Guillermo Solís, en algún momento de su carrera electoral, asumió un compromiso con importantes grupos laborales, entre ellos ANEP, de quitarle el veto a la reforma procesal laboral que la expresidenta Chinchilla le había metido. También en el gobierno de Solís se pudo dialogar bastante sobre temas de empleo público y me parece que es en el gobierno de Luis Guillermo Solís donde nuestras tesis, las tesis de ANEP, empiezan a coger fuerza. ¿Cuál es esa tesis? Que el déficit fiscal no se debe a los salarios de los empleados públicos, que hoy lo acepta sin tapujos la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, ¿verdad? Entonces, hubo, digamos, pues, un pasado común. Luis Guillermo estuvo en las calles, ¿verdad? Estuvo en las calles, estuvo en el No al TLC, estuvo en el Combo Dice, donde en una manifestación, por cierto, aparece Alvarado de rodillas haciendo un bloqueo, como cambia el tiempo, ¿verdad? Y entonces, digamos que eso fue. Pero sí hubo en los 2 primeros años del expresidente Solís mucha trifulca, hubo mucha controversia, ¿verdad? Sobre todo en ese momento por los ataques al empleo público. La diferencia ahora es que Alvarado y su grupo, en mi criterio, le emprenden contra las mayorías populares con un proyecto que hemos llamado combo fiscal que afecta, digamos, a la clase media y a los sectores populares, ¿verdad? Pero, digamos, ese es nuestro criterio. Claro. Va más allá de la frontera del empleo público y se mete directamente a extraerle del bolsillo a la gente de los sectores medios y de los sectores populares plata para arreglar un problema que es gigantesco, que ahorita podemos hablar. Claro, exacto. Bueno, digamos, en este país todos es consciente que tiene que, digamos, el gasto se dispara y el ingreso no es el suficiente para poder atender el gasto público en general. Sin embargo, en las manifestaciones siempre sindicales hay un grupo de gente, que es una gran cantidad, no todos, siempre opinan de que estas peleas son porque los sindicatos defienden sus propias gollerías. ¿Cuál es la diferencia, digamos, o no la diferencia? ¿Qué le diría a usted a ese sector de la población que consideran de que es que lo que quieren es mantener los pluses salariales y defender una serie de beneficios que consideran ellos, ese sector de la población, que incluso el gobierno lo critica, de que hay que reducirlo para poder estirar la cobija y poder contribuir un poco más a ese déficit fiscal? Que no es cierto, no es cierto. Porque viera usted que dentro de
la plata que el gobierno pretende sacarle al pueblo con el combo fiscal, lo que le quita a los empleados públicos es 0,14 del Producto Interno Bruto. Insignificante, insignificante. Pero reiteramos, ya ellos aceptan que el déficit fiscal no se debe a los salarios de los empleados públicos. Se ha hecho una campaña perniciosa, de verdad perversa, infame, injuriante, terrible, por lo que yo llamo las matrices mediáticas del periodismo del odio, mucho antes de que estallara esta crisis. Por ejemplo, cuando me hablan de eso, a mí me gusta decir, ¿de cuál empleo público quieren hablar? A ver, pongámonos en la mesa. Porque si usted me dice que quiere hablar del empleo público de las señoras de los Encinay, yo le puedo decir mucho a usted. Si usted me dice que quiere hablar del empleo público del trabajador municipal, ¿verdad? El que recoge basura, limpia tragantes, inhala lixiviados, limpia los desechos fecales y etcétera, de las personas que viven en la calle, etcétera. A mí me gustaría hablar de eso, que nos ataca duramente el combo fiscal. Si usted me dice que quiere hablar del empleo público, de las superintendentes, de las superintendencias, ah, caramba, qué interesante. O perdóneme usted, hablar del empleo público de los académicos de lujo de las universidades públicas. Pero usted reconoce, bueno, o los claro, judicial. Claro. Yo le reconozco a usted que hay una barbaridad heredada. O las pensiones de lujo, ¿verdad? Que este paquetazo de impuestos que le van a poner a usted, a mí, al televidente, en gran parte es para sostener las pensiones de lujo de gente que está ligada a lo que yo llamo ahora tripartidismo, PAC, a Liberación, a la Unidad y al propio PAC. Es decir, aquí no comamos cuento, ¿verdad? Entonces, eso del empleo público es una de las más grandes falacias. ¿Por qué? Porque primero, el impuesto al valor agregado. Yo voy a ir al peluquero y ahora tengo que pagar 13%. Yo antes no pagaba 13% por ir al peluquero. Voy a arreglar la motocicleta y ahora voy a tener que pagar 13% al mecánico que me arregla la motocicleta. Y pienso en los mensajeros que tienen la motocicleta como su herramienta de trabajo. Voy a ir al salón de belleza o pienso en un obrero de la construcción que tiene 3 chiquitos que tiene que llevarlos a que se corten el pelo. O medicinas, la canasta básica, ni se diga. La canasta básica, es decir, lo que come comúnmente el pueblo es pues el arroz, los macarrones, los huevos, los frijoles. Eso va a ser grabado. Pero va a ser grabado perniciosamente porque toda la cadena productiva que permite que yo tenga arroz en mi mesa o frijoles en mi mesa o papas en mi mesa están grabadas. Entonces yo voy a pagar más, ¿verdad? Y una de las cosas que objetamos es, no se vale lo que hicieron. Exoneraron a todos los productos de agroexportación. Pero todos los productos que uno compra como consumidor en la Feria del Agricultor los sábados o los domingos, los grabaron. Eso no se vale. Esa es nuestra lucha. Entonces no es una lucha de pluses salariales. Y las barbaridades, con el perdón de las deudas tributarias de los tagarotes, de las megacorporaciones que aproximadamente se les está ya condonando 250.000 millones de colones. Pero es que no es cualquier cantidad. Gente que ya tiene demasiado, ¿verdad? Entonces por eso nosotros decimos que el combo fiscal, que por cierto le queremos decir combo fiscal porque en Casa Presidencial le pidieron a muchos medios de prensa que dejaran de hablar de combo fiscal, que mejor pusieran plan fiscal o ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, porque combo fiscal como que le recordaba a Alvarado cuando estuvo contra el combo, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿me entiende? Entonces, el combo fiscal tiene muchas cosas que son injustas. Ahora, perdón, si usted me dice que el problema fiscal del país es gigante, es espantoso, es grande, yo se lo firmo. Yo, costarricense, yo creo que el país está al borde de la quiebra. El país está al borde de la quiebra, o lo que llaman los especialistas un default, una cesación de pagos. Entonces, ahí es donde entremos a discutir y donde los sindicatos, durante mucho tiempo antes de esta crisis, pedimos sentarnos con el gobierno. Claro, voy a insistir en el tema porque por ahí se centra mucho la crítica.
en el sentido de que incluso se habla de que a veces se presupuesta más anualidades que los mismos salarios de un sector de la población. Y que hay trabajadores que ganan incluso más que un ministro. Y que hay académicos que ganan muchísimo. Y la gran diferencia que sienten es que, bueno, un trabajador público le ven que tiene mucho beneficio a ese nivel y que un trabajador privado no lo tiene. Ese sector, Albino, ese sector, ustedes, digamos, como secretario general de la ANEP, ¿ustedes defienden eso o no defienden eso? Porque Vean, es una de las críticas duras que le hacen al claro, sindicalismo. vamos por parte, vamos por parte. La matriz mediática del periodismo del odio de los últimos tiempos planteó que todo el mundo en el empleo público se la tira riquísimo con salarios millonarios. Eso no es cierto. Vaya, hablen con un oficial de la fuerza pública, empleo público. Vaya, hablen con un trabajador municipal, empleo público. Vaya, hablen con una maestra o un profesor, empleo público. ¿Entienden? Sí, estamos claros que esos abusos hay que corregirlos, claro. Tenemos académicos de 9 millones de pesos. Yo no sé si el país pueda soportar académicos de 9 millones de pesos. Y no es que estemos en contra de que el país pague bien la producción intelectual, porque se ocupa. La Universidad de Costa Rica es de las mejores de la América Latina y tenemos que estar orgullosos de ella, ¿verdad? Y igual de las otras universidades públicas. Pero esa parte usted la saca, ¿usted me entiende? Claro. Esa parte usted la saca. Usted abre una mesa de empleo público si quiere, ¿verdad? O una mesa para discutir salarios del empleo público, ¿verdad? Entonces usted lo que hizo fue, por eso se llama combo, porque usted hizo un revoltijo que ahora va quedando desnuda la verdad. ¿Usted sabe cuánto espera recaudar el gobierno con este revoltijo? ¿Cuánto espera? Ni siquiera 2 puntos de Producto Interno Bruto. Ni siquiera 2 puntos de Producto Interno Bruto. Pero ya han dicho que lo que necesitan de esto es para buscar endeudarse más. Por supuesto, sí, ya nosotros lo denunciamos mucho tiempo antes, discúlpeme. Ahora ya lo aceptan con todo descaro. Lo que se dice en corrillos legislativos es que con este combo fiscal es como la contraseña para pedir 4.000 millones de dólares más, ¿verdad? Y que Alvarado y su grupo se la jueguen los 4 años que vienen, ¿verdad? Hagan una pomposa celebración del bicentenario, ¿verdad? De la independencia, ¿verdad? Y que el que venga, que Tatica a Dios, sí de verdad lo agarre bien confesado, ¿verdad? Porque nuestra deuda está en estos momentos, don Álvaro, es que debemos 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares es lo que debemos en este país, en este momento. Si usted convierte esa gigantesca cantidad de plata en colones y a su vez la divide entre los 5 millones de ticos que somos en este momento, su persona, el compañero camarógrafo, el teleaudiente, el que está viendo este programa, estamos debiendo entre 4,5 y 5 millones por cabeza. Es más, ahorita están haciendo un chiquito ahí en el hospital de San Carlos, ya nace con casi 5 millones de colones de deuda. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos peleando hace tiempo, lo que llamo una auditoría ciudadana de la deuda. ¿A quién le debemos? ¿Quién gana con los intereses de la deuda? ¿Cuáles son los bufetes que representan a los acreedores de la deuda? ¿Verdad? ¿Cuánto de esa deuda es de corto plazo, de largo plazo, de mediano plazo? ¿Cuánto de esa deuda se podría refundir, condonar, extender? Pues yo creo que esa deuda es impagable. Y cuando Alvarado se vaya, va a dejar la deuda en, no sé, en 35.000 millones de dólares, ¿verdad? Y entonces aquí nos peleamos nosotros porque nosotros dijimos, pero no pueden ser tan irresponsables. Veamos las propuestas sindicales, ¿verdad? Yo quiero hablar del tema de la propuesta sindical, pero quiero hablar de 3 temas que son mediáticos. Sí, señor. Lo que uno ve aquí. Correcto. Uno, primero, es la encuesta que se habla de que se respalda y después baja el respaldo al tema de la huelga y que incluso sube el respaldo al combo fiscal. ¿Qué opinan ustedes de eso? Y también del tema que se presentó, donde acusan a un gran sector de violentar al presidente cuando sale el Teatro Nacional. Y otro tercero, que también estaba mucho por ahí, es de su persona, que lo han acusado de que usted antes de participar en la huelga se pensiona. Son 3 temas mediáticos que uno ve todos los días en diferentes medios de comunicación. Bueno, lo primero,
Esta huelga entró a su quinta semana con un 46% de apoyo popular, según la encuestadora que dicen que es la más autorizada del país, que es la de la Universidad de Costa Rica. Y usted me disculpa, con la gigantesca matriz mediática del periodismo del odio contra los sindicatos y sus dirigentes, empezar, después de 5 semanas, tener 46% de apoyo, eso para nosotros es muy relevante, muy importante. Y estamos muy contentos por eso, ¿verdad? Es decir, usted está hablando del movimiento de huelga más grande de los últimos tiempos. Ha durado más que el convoyismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí eso es controversial. Lo segundo que usted me pregunta tiene que ver con lo que pasó en el Teatro Nacional. Bueno, hay otras versiones de lo que pasó en el Teatro Nacional, ya no la oficial, ya no lo que dijo la matriz mediática del periodismo del odio, ¿verdad? Ya hay controversia, ¿verdad? Hay expertos en seguridad que dicen es imposible, sabiendo Alvarado y su grupo que los manifestantes de la avenida central de San José se venían concentrando en el Banco de Costa Rica y que el Teatro Nacional estaba a 300 metros, ¿por qué se hizo ese evento ahí? ¿Verdad? ¿Por qué se hizo ese evento ahí? ¿Verdad? ¿Por qué? Por la puerta lateral que sacan a Alvarado hay un carro inmediatamente casi que pegado a la baranda y sin embargo lo empujan como 50 metros a otro carro. O sea, lo empujan los cuidadores de él, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Como un montaje, por lo menos un montaje. Circuló otra foto ahí por las redes sociales donde presuntamente cerca de un carro policial, un efectivo policial echa los famosos miguelitos en el suelo, ¿verdad? Y el compañero al que acusan es de la ANEP, es activista de ANEP. Hemos hablado con él y jamás, porque conocemos su trayectoria, le iba a tirar una piedra al presidente. Entonces, perdóneme, pero en este momento, por lo menos, la versión oficial de que el presidente fue agredido, una gran cantidad de costarricenses no la comparten. Segundo, sobre este cristiano. Yo acabo de cumplir 62 años de edad. Yo coticé para el régimen de invalidez, vejez y muerte. No, eso no es delito que yo sepa. Coticé durante 44 años seguidos, 515 cuotas. Entonces, yo no creo que yo hice algo como el cementazo, ni hice algo como el llamberazo, ni hice algo como la trocha. O sea, yo no creo que cometí ese delito. Hice lo que cualquier costarricense en mi edad va y hace en la Caja Costarricense de Seguro Social. Y yo me pensioné el 31 de julio. Yo no sabía que iba a haber una huelga el 10 de septiembre y de las dimensiones que tiene. ¿Quién hizo esto? CR Hoy, y lo tengo que decir con nombre aquí en este programa, uno de los baluartes del periodismo del odio, CR Hoy, que se metió con mi vida privada, que se ha metido con mi vida privada, que mi familia ha estado alarmada, porque entiendo que también hubo averiguaciones sobre hermanos míos, gente honesta, gente trabajadora, y CR Hoy está muy molesto, porque permítame que yo sea fanfarrón. Me dijeron que iba a una entrevista, fui al estudio de CR Hoy a la entrevista, y no, era un debate de 2 contra 1, porque era contra doña Silvia Ulloa, la directora, y un periodista. Y eso no era una entrevista, eso era fuego cruzado. Y perdone, salí bien librado, ¿verdad? Y después me entero que don Juan Diego Castro dice que doña Silvia Ulloa, la directora de CR Hoy, se gana 3 millones de pesos mensuales. Es su salario. Entonces, ¿cuál es mi delito? ¿Cuál es mi delito? Si yo voy a seguir luchando, yo tengo un mandato de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados hasta el 31 de julio del 2021. Lo voy a honrar. Nunca me he robado nada, nunca he andado en partidos políticos, ni siquiera me he postulado a síndico del cantón donde vivo, en Alajuelita. Pueden investigarme, pueden ir a Cope Servidores y preguntan cuánto debo, pueden ir al Banco Popular y preguntan cuánto debo. No tengo carro. Han dicho de mí que yo tengo dineros en el exterior. ¿Usted cree que con la proyección
de mi trabajo durante todos estos años, si yo hubiera tenido algo sucio, a mí no me habrían hecho ya un montaje y me sacan esposado del local de ANEP. No, 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 eso no se vale. Y sí, yo voy a seguir en esto, primero hasta que Dios me preste la vida, y dos, hasta que los afiliados de ANEP me echen de la organización. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para continuar conversando con Albino Vargas, secretario general de la ANEP. Estamos en vivo, estamos en Canal 14. Ya volvemos. Mi nombre es José Muñoz, soy el administrador de Publicadora La Merced, que es una rama de Asociación Servicios Cristianos Menonitas, es el asociado de Almacenes Copelesca. Y nuestra misión es producir literatura cristiana, especialmente el librito La Antorcha de la Verdad, que es literatura principalmente para América Latina. Nosotros elegimos el servicio de Copelesca por la calidad de servicio, calidad de materiales de excelentes marcas, marcas alemanes. Los beneficios que hemos tenido con este proyecto han sido un ahorro no solamente de energía, sino también un equipo ecológico más amigable con el planeta. Terminado con la llave en la mano para iniciar. Si nosotros cortamos los árboles, todos los humos, todo eso, lo malo que hay, como los árboles son los que nos protegen de todo eso, no nos haría malo porque respiráramos humo y más cosas contaminadas. Esta es una propiedad que Copelesca adquirió acá en este asentamiento para el desarrollo del proyecto La Unión. Originalmente acá iba a estar un embalse, pero luego el proyecto se optimizó y entonces esta área se va a dedicar casualmente a la compensación. Se ven bonitos también porque le dan nido a los aves o algunos animales, porque nos dan frutos o alimentos. Bien, continuamos en vivo a través de canales 14 y 16. Recordarles que este programa se repite el domingo a las 5:30 de la tarde para que usted pueda recomendarlo en el caso de que algún amigo suyo no esté pegado aquí a Canal 14 y lo quiera ver.
Estamos en vivo con el secretario general de la ANEP, Albino Vargas. Antes nos enviar alguna pregunta, Albino, dice, lo que se va a llevar a cabo va a servir para anular las pensiones de lujo o solo pedir más impuestos. O sea, me imagino que es el plan fiscal. ¿Se va a servir para anular pensiones de lujo o solo para pedir impuestos? No sirve para pensiones de lujo, esas van a seguir como están ahorita. Más bien parte de esos recursos que le van a quitar a usted con el paquete de impuestos es para poder seguir manteniendo ese sistema de pensiones de lujo, para que quede claro, ¿verdad? Para que quede claro. Es que también la gente, digamos, ha habido ahí como una confusión. Hay algunos que opinan o creen que el combo fiscal quitaría todo lo que ya está, No digamos, es cierto, los pluses, no es cierto. las pensiones de lujo. No es cierto. Todo, no es cierto. porque hay garantías constitucionales que usted no puede eliminar. Sí, sí. Pero mira que le voy a dar una idea que uno tiene, y creo que es la primera vez que la hago pública. Usted podría, con voluntad política, eliminar las pensiones de lujo. ¿Cómo? Usted coge a cada ciudadano cubierto por las pensiones de lujo, digamos, de cierto monto para arriba. Usted le calcula la edad promedio que va a vivir esa persona con esa pensión de lujo, de acuerdo al promedio de vida y longevidad en Costa Rica. Usted le calcula, le indemniza esos años que le quedan de vida, le indemniza y lo pasa a la caja. Hay una forma de acabar con las pensiones de lujo. Sí, el régimen de la caja llega hasta 1,5 millones. 1,5 millones, sí, así es. Hasta 1,5 millones se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, ¿de qué? Sí. ¿Y esa decisión quién la puede tomar? ¿De quién? De los diputados, Alvarado, su grupo, de ahí está, se pueden tomar. Albino, cuénteme, y a los televidentes, ¿qué es realmente lo que ustedes defienden en el combo fiscal? No, lo que nosotros defendemos es que el déficit fiscal tan grande como el que tenemos requiere de medidas urgentísimas, medidas de corto, medidas de mediano y medidas de largo plazo. En medidas urgentísimas, nosotros defendemos la tesis de una ley de contingencia fiscal o una ley de emergencia fiscal. Ejemplo, si el gobierno está poniéndonos a pelearnos como nos está poniendo a pelear como sociedad, oiga, por una ley que ni siquiera le da 2 puntos de PIB, que aparte es injusta, ¿por qué no? Perdone usted, ¿por qué no buscar esos 2 puntos de Producto Interno Bruto de otras fuentes que no sean ni el bolsillo del trabajador, ni el bolsillo del agricultor que produce para el mercado interno, ni el bolsillo de las micro y las pequeñas y medianas empresas? Hoy en día, un punto de Producto Interno Bruto se calcula en 350.000 millones de colones. 2 puntos de Producto Interno Bruto son 700.000 millones de colones. Vamos a buscar esos 700.000 millones de pesos a donde están. Vamos a buscarlos a donde están. ¿Y dónde están? ¿Dónde están esos 700.000 millones de pesos? 2 puntos de PIB. Solo en evasión y robo de impuestos, en todas sus formas, con ropaje legal o sin ropaje legal, usted tiene 8,5 puntos de Producto Interno Bruto. Ojo, compare, 2 que desesperadamente urgen, ¿verdad? 8,5 en robo de impuestos en todas sus formas. Pero ahí no para la fiesta. Váyase al sistema de exenciones y exoneraciones. 6 puntos de Producto Interno Bruto. 440 leyes de exenciones que de la ministra de Hacienda dijo, ay, ya más adelante veremos cómo las 4 billones vi yo un reportaje de La Nación que hablaba en informe de la... Exacto, entonces usted tiene 8,5 puntos de Producto Interno Bruto en robo de impuestos, 6 puntos de Producto Interno Bruto en el sistema de exenciones y exoneraciones. Redondeemos, 14 puntos de Producto Interno Bruto, por Dios santo, las matemáticas no fallan. 14 puntos de Producto Interno Bruto versus este casi incendio que ha habido en el país por 2 puntos de Producto Interno Bruto. ¿A dónde están los intereses económicos que impiden que se toque el 8 y que se toque el 6?
No están en el agricultor de aquí de San Carlos, no están en el ganadero de San Carlos, no están en la microempresa de San Carlos, no están, vayan, vean los salarios de los empleados del hospital de San Carlos, vayan, busquen pluses ahí abusivos, a ver, ¿a dónde los encuentran? ¿A dónde encuentran pluses abusivos en los salarios del personal del hospital de San Carlos? O vayan a donde los oficiales de fuerza pública, o vayan a la cárcel de la Marina, aquí de San Carlos, ¿verdad? A ver dónde están los pluses de privilegio. No, no es cierto eso. Hay 8 y hay 6, hay 14. Desde el punto de vista del empleo público, ¿qué defienden ustedes directamente? ¿Hablan de cesantía, de anualidades, Vean, todo ese tipo de cosas? Con cesantía, ojo con esto. No es cierto, es falso de toda falsedad que en Costa Rica la cesantía es de 8 años nada más. Eso no es cierto. Te lo voy a demostrar ya. Primero, bueno, se estableció 8 años de cesantía allá en 1942, cuando salió el Código de Trabajo. Nadie sabe por qué fueron 8 años. O 9, o 10, o 7, nadie sabe. Salió 8. Ni siquiera en las actas del Parlamento de ese entonces. Ah, pero qué bonito. Usted tiene la ley de asociaciones solidaristas, ¿verdad? Usted tiene el solidarismo, el modelo solidarista es el patrono y el trabajador acuerdan un adelanto de cesantía para un fondo solidario sin límite de años. ¿Es así o no es así? Es así. Entonces en el modelo solidarista se rompió la cesantía de 8 años. 2. En el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría se promulgó la Ley de Protección al Trabajador y la cesantía se rompió en un 3% más allá de los 8 años. Ese 3% se parte en dos, 1,5 para el Fondo de Capitalización Laboral y el otro 1,5 para el régimen obligatorio de pensiones o ROP. Entonces, no es cierto que cesantías mayores a 8 años es privilegio. Más bien, ¿sabe qué? Si yo fuera banquero o financiero, yo me preocuparía que el combo fiscal deje a rajatabla todas las cesantías en 8 años. ¿Por qué? Porque entonces alguien se va a ir a la Sala Constitucional a decir que la cesantía de la Ley de Protección al Trabajador es inconstitucional o es ilegal, porque ya supera los 8 años, ¿me entienden? Entonces no es cierto que las cesantías a 8 años sean privilegio, sean gollería, sean abuso. Eso para empezar ahí. El tema de las anualidades. Usted, si usted quiere, las modifica. Si quiere, las modifica. Yo soy uno que digo que muchas veces las anualidades se convirtieron en un lluévale. ¿Y eso qué es? Bueno, que están faltando verdaderos sistemas de evaluación del desempeño para que yo me merezca una anualidad versus usted que tiene un trabajo o un comportamiento, con todo respeto, mediocre. Y yo la pulseo mucho. Sí, claro. O a la inversa, ¿verdad? El mediocre soy yo y el eficiente es usted. Sí, una medición del desempeño de cada trabajador público. Claro, pero usted no puede hablar de eso en un tema fiscal, porque entonces usted no va a lograr una reestructuración integral a futuro del tema del empleo público. ¿Y eso cuándo se puede hablar? Porque lo meten ahí. No, pues que lo metieron ahí, pero además insignificantemente, porque no es que ya anunciaron que viene una ley de empleo público después de esto. Es demagogia pura. ¿Y sabe quién introdujo eso? Porque los mismos del gobierno se lo dicen a uno en privado. Mira, Albino, es que no podemos sacar esas cosas del empleo público porque Liberación, léase Carlos Ricardo Benavides, nos quita el apoyo para el combo fiscal que ocupamos para que las calificadoras de riesgo no nos, valga la redundancia, califiquen mal. Que por cierto, don Álvaro, yo no sé qué van a hacer ahora que llega el día 23. ¿Usted sabe lo que iba a pasar el día 23? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estuvo diciendo el gobierno? El gobierno, y lo digo ahí en las conversaciones que tuvimos en la Casa Arzobispal en San José, el gobierno nos estuvo diciendo y salió en los periódicos, es que el día 23 de octubre vienen las calificadoras del riesgo. Usted sabe que son 3, ¿verdad? Una se llama Moody's, una se llama Standard & Poor's y la otra se llama Fitch Rating o Ratings. Esas 3, ¿verdad? Que es lo que yo llamo la policía financiera del planeta, ¿verdad? Son las que dicen, este país se porta bien o este país se porta mal en materia de su manejo fiscal.
Entonces están diciendo, nos estuvieron diciendo, que es que el 23 de octubre vienen. Y el 23 de octubre van a emitir un veredicto de las finanzas públicas, del déficit del país. Y si no tenemos ese proyecto aprobado, ¡ay Dios! El apocalipsis. El fin de los tiempos, el abismo. Bueno, va a llegar el 23. Va a llegar el 23 y el combo fiscal no está aprobado. ¿Qué le van a decir? O le irán a torcer el brazo a la sala cuarta, que me quedé perplejo con una información. Yo no sé si era inexperiencia o la estupidez, con todo respeto, pero este muchachito, diputado de Liberación Nacional, el gran protagonista de la canasta básica, sí, la canasta básica no, ¿verdad? Gustavo Viales, se deja decir que el gobierno de la República va a tener reuniones con los señores magistrados para explicarles el combo fiscal. Y yo me quedo atónito. Dije, pero es que a mí me enseñaron en la universidad, que no terminé, por cierto, me enseñaron en la universidad la división de poderes. ¿Cómo va a ir el Poder Ejecutivo, por Dios santo, a pedir una cita a los magistrados para decirles, vea, es que el combo fiscal tiene esto, ¿me lo pueden aprobar? O me pueden sentenciar que está bien con 29 votos. Vea, eso ocurrió hoy, lo sacó un medio de comunicación y yo me quedé, hay que denunciar esto y lo vamos a denunciar, ¿verdad? Por eso esperamos que mañana en Diario Extra también aparezca una carta que le enviamos antier, al Poder Judicial, haciendo unas preguntas sobre cómo van a tramitar ellos el combo ahora que lo van a tener en sus manos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, volviendo al temita anterior, estoy contando los días regresivamente para el 23. Claro. A ver qué van a decir el 23 de octubre. Bueno, alguien nos dice que qué haría el gobierno para salir adelante si no se aprueba el plan fiscal. Hay una pregunta. Y sobre también su pensión, hay otra pregunta. Y, que ya habló sobre su pensión. Sí, ya hablé sobre eso. Y que cuánto quedaría, en fin. ¿Cuánto quedaría qué? Su pensión, dice. Mi pensión es de 1.200.000 pesitos, así es. Muy bien ganado. Vi que eso habla de 2 millones y resto. No, ese era el salario que me pagaban, ¿eh? Ok. ¿Verdad? Su pensión queda de sí, pues si tienen pensionadas de la caja, menos de 1,5 millones. Sí, eso es una pensión decente, me la he ganado, 44 años de vida laboral, coticé los 44 años y es lo que me toca según la ley. Eso es un morbo, reitero, ¿verdad? El periodismo del odio, como no encontraron nada sucio conmigo, entonces inventaron eso, ¿verdad? Ahora vea, si no se aprueba el plan fiscal, bueno, el gobierno dice que se acaba el mundo, ¿verdad? Ustedes vieron, no sé, a la ministra de Hacienda haciendo lo que yo llamo terrorismo económico. Terrorismo económico. Diciendo que si no se aprueba el plan fiscal, el dólar va a estar a 3.000 colones. ¿Ya vieron semejante barbaridad? Asusta a la gente. Y asusta a lo que ellos tanto les preocupa, que es lo que llaman los mercados financieros. ¿Cómo se le ocurre a esta señora abrir la boca y decir semejante irresponsabilidad? Si yo tengo entendido que en la crisis de los 80, cuando don Rodrigo Carazo, odio, era presidente y había una crisis fiscal no del tamaño de la de ahora y guardando las dimensiones de tiempo y espacio, el mismo Fondo Monetario Internacional, en atención a lo que representa Costa Rica para la comunidad mundial de naciones, extendió el plazo para buscar una solución, ¿verdad? Ahora nos dice Alvarado y nos lo decían ahí este joven ministro de Trabajo, don Steven Núñez y la ministra de Justicia, doña Mónica, ya se me olvidó el nombre, nos decían, es que no hay tiempo. ¿Cómo no hay tiempo? No, es que no hay tiempo. Ese combo fiscal tiene que estar aprobado el 23 de ¿Pero octubre. cuál es la urgencia? ¿La calificadora? Di que las calificadoras van a decir que los bonos ticos son bonos basura, que ya no nos presten plata como país, o que si nos prestan plata como país tiene que ser a intereses muy altos y de vencimiento de corto plazo. El gobierno dice, es que yo no tengo plata para pagar aguinaldo. Ya dice el gobierno, empleados públicos, prepárense. Está diciendo que no hay plata para pagar los aguinaldos de los policías, de los maestros, ¿verdad? Porque es muy importante esta otra parte, vean. Y en los pensionados de lujo también. Ah, sí, claro, ¿verdad? Esto, vea, es muy importante esto. Usted tiene el sector público de Costa Rica, digamos que usted lo tiene dividido en dos partes.
Para efectos del problema que nos ocupa, usted tiene una parte que se llama zona de déficit y otra parte que no es zona de déficit. Vea qué interesante, ojo con esto. Donde está el problema del déficit fiscal es en el gobierno central. Ministerios, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, transferencias a las universidades públicas, otras transferencias y el servicio de la deuda. Es que ese es el problema fundamental. La jáquima, perdone la expresión popular, que tenemos como país, ¿verdad? Se está comiendo el 50% del presupuesto. Pero qué interesante, usted tiene otra parte del sector público que no tiene que ver con el déficit. Usted tiene el INSS que tiene recursos propios, tiene el ICE que tiene recursos propios, la Caja tiene recursos propios, AIA tiene recursos propios, Correos de Costa Rica, Recope, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, las municipalidades. Toda esa parte de la estructura del Estado no está en zona de déficit. Me la metieron en el paquete. En el combo fiscal están las municipalidades metidas. Usted ha visto que vamos casi por 27 municipalidades, consejos municipales que se pronuncian, porque ya se dieron cuenta que el combo fiscal atenta contra la autonomía municipal y no tiene nada que ver con el déficit fiscal, porque las municipalidades no viven de transferencias del Ministerio de Hacienda, como si lo viven las universidades públicas para pagar sus salarios y el de los académicos, ¿verdad? Hay gente que dice que yo he escuchado gente de gobierno decir que este combo fiscal recae en su mayoría en los que más pagan. Eso no dicen los estudios. Eso no dicen los estudios. ¿Usted cree que los ricos vayan a pagar más? No, los ricos salen muy bien librados. Pues la UCAEP ha aplaudido la aplicación del plan fiscal. ¿Qué señal más clara quiere usted de a quién beneficia el combo fiscal si la UCAEP, el sindicato más grande de los empresarios del país, el más poderoso, aplaude el plan fiscal? Y por supuesto, porque gran parte del gremio empresarial, usted me perdona, representado en UCAEP, sale bien librado del combo fiscal, con las amnistías tributarias, el perdón tributario. ¿Qué es eso? Cuénteme. Bueno, eso es que usted tiene como 5 o 10 años de estar peleando con tributación, porque tributación dice que usted, gigante empresa, le debe una gran cantidad de millones. Y usted ha venido con recursos legales, legales, recursos van, recursos vienen, porque usted no quiere pagar lo que tributación dice que usted debe pagar. A pesar de que usted recibe sentencias en contra, usted sigue manipulando. Pues el combo fiscal le ayuda a usted, porque el combo fiscal dice, todo aquel que tenga litigios tributarios, se los vamos a perdonar. Y entonces, según el combo fiscal, a usted le hacen borrón y cuenta nueva. Vaya a ver si le hacen eso a un trabajador en una cooperativa, que le condonen todo lo que debe y no pague más. No, no es justo. Entonces, es lo que muchos llaman que este combo fiscal es de sesgo, se dice, regresivo. Van a aportar más, proporcionalmente hablando, los que tienen menos. Y los que tienen más van a aportar menos en proporción a lo que tienen, o les exoneran de todo para que no paguen lo que deben pagar. Otro tema tiene que ver en qué no se han puesto ustedes de acuerdo cuando se sientan a dialogar con el gobierno. En primer lugar, con el gobierno nunca hubo diálogo. ¿Con quién hubo diálogo entonces? No, eso fue unas conversaciones. El gobierno mandó una segunda división política, así con muchísimo respeto por las personas que fueron. ¿Verdad? El gobierno nunca mandó a esas conversaciones en el Palacio Arzobispal a verdaderos, digamos, personas que toman decisiones ahí mismo, ¿verdad? Siempre, todas esas 70 horas y 5 o 6 noches ahí de madrugadas, todas esas horas fueron el tema fiscal, el por qué este proyecto, nosotros de por qué no, nosotros con nuestras ideas, ellos no. Eso fue todo. A mí me impresionó mucho, sinceramente, y me impactó después, como a las 24 horas siguientes de que ese proceso, con la mediación de la Iglesia Católica, terminó. Me llamó mucho la atención que la delegación del gobierno llamó a una conferencia de prensa y ahí admitió que nunca
nunca tuvieron la menor intención de quitarle una coma al combo fiscal. O sea, nos estuvieron, de verdad, nos dieron a tolillo con el dedo, se lo reconozco. ¿Ah? Nos tomaron el pelo. ¿Ah? Nos tuvieron en una gran expectativa, ocupando nuestro valioso tiempo en algo en lo que no estaban dispuestos a ceder. Y tan descarados son que luego cuando tramitaron lo que se llama las mociones de reiteración, ninguna fue aceptada. Mociones de reiteración que se propusieron precisamente para darle al combo fiscal la pizca de humanismo que no tenía. Entonces el gobierno nunca quiso, o sea, este diálogo no existe, ¿verdad? Yo creo que... Y no va a persistir. Digamos. No va a persistir, no creo que vaya a persistir. Vamos a ver si la resistencia que se está haciendo les hace reflexionar. De todas formas, Alvarado y su grupo sale de esta prácticamente con su capital político pulverizado, ¿verdad? Alvarado pulverizó su capital político de una forma... Y la unidad igual. Pues la unidad no lo tenía. Y Liberación, mira que con Liberación me parece que ha servido para algo esto. Porque me parece que con Liberación se ha venido perfilando en su interior un grupo que pretende volver a las raíces socialdemócratas. Por eso yo mejor digo ahora el PLN neoliberal, porque hay otro PLN que no lo es. Estoy ayudándoles un poquito. Hay una pregunta de Diego Salas, dice para don Albino, ¿qué opina del punto en el plan fiscal donde dice que se deben recortar pluses, topes de cesantía y que está controlando el sector público? Sí, bueno, yo estoy diciendo que los pluses que recorta no significan nada. Eso es, digamos, como la cortina de humo que han tendido para que la gente se vuelque contra los empleados públicos, ¿verdad? ¿Pero qué quieren recortar? Nada, es que ahí no se recorta nada. Lo que se regula es la dedicación exclusiva y la prohibición. Es que entiendan, ahí está la gran manipulación. No es cierto, ¿verdad? Como es un paquete de impuestos a la gente, al bolsillo directo, le han vendido la idea de que se va a matar a todos los empleados públicos para que la gente aplaude el combo fiscal. Que ahí van a agarrar la plata. Y pues claro, esa es la trampa que le han tendido al ciudadano, ¿verdad? La trampa que le han tendido. Uy, sí, mate al empleado público y mire, por detrás, tome el puñal, el IVA, el 13% para usted. Y ahí hace una segunda pregunta, que cuál es la diferencia que tiene un trabajador privado y uno público para no recibir todos los pluses. Bueno, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? La clase trabajadora es una. Lo que ha habido es un sistema de empleo público que se generó desde la Constitución misma, ¿verdad? Nosotros estamos hablando del tema del empleo público con 70 años de ser el modelo que tiene, ¿verdad? Pero no es cierto que todo sea así. Es que a mí me gustaría que fueran, de verdad, lo reitero, vayan donde un trabajador de acueductos y alcantarillado, vayan donde un trabajador de acueductos y alcantarillado, vayan donde un trabajador de una municipalidad, vayan donde una trabajadora de Sensinae. Por supuesto que si usted compara un trabajador X o Y con los salariazos de los gerentes del Banco Central, pues ahí sí estalla la diferencia, ¿verdad? ¿Me entiende? O si pudiéramos exhibir los salarios de las grandes figuras mediáticas de este país. Bueno, ya le dije uno, el de doña Silvia Ulloa, editora de CLE hoy de 3 millones de pesos. O los magistrados, ¿me entiende? ¿Verdad? Entonces, cuando hablemos de pluses, ¿de cuál plus? ¿Verdad? Doña María Salas, voy a poner el nombre de doña María Salas. Doña María Salas es una señora de 42 años. Ella trabaja en el Sensinae de los cuadros de Guadalupe Goicoechea. Doña María Salas, las señoras que trabajan le llegan y le dejan 20, 30 chiquitos. ¿Verdad? Se los dejan a las 7 de la mañana y los recogen a las 5. Entonces, doña María Salas pasa todo el día con 20 o 30 chiquitos y doña María Salas solo le tiene salario base y la anualidad de 14 años de empleo. Las dos cosas de doña María Salas le puedo dar, si acaso, 400,000 pesos de salario. Ese salario existe en el empleo público de 400,000 pesos, ¿verdad? Y yo recuerdo un famoso canal de televisión, un periodista muy honesto, que un día me tomó la palabra
con este tipo de ejemplos, hizo un reportaje y me llamó al día siguiente. Mira, Albino, ¿qué embarcada me pegaste? ¿Cómo? ¿Por qué? Y no, es que casi me echan. Porque yo saqué este reportaje de que en el empleo público también hay salarios como los del sector privado. Imagínese usted. Claro, entonces la monstruosidad que han vertido durante tanto tiempo es que todo el mundo en el sector público gana por lo menos 2 millones de mínimo. Albino, ¿cómo hizo el papel de los medios en querer aclarar o no el tema fiscal para que la gente pueda entender un poco más el tema? Sí, sí. Muy interesante. Es un fenómeno para analizar una vez que termine esto, ¿verdad? Bueno, digamos, hay una prensa completamente ideologizada, ¿verdad? Es decir, usted nota la noticia ya no es profesional, la noticia no es objetiva, la noticia es subjetivizada con una carga ideológica contra algo. ¿Puedo dar nombres de medios aquí? Dale. Bueno, el periódico La Nación es emblemático en eso. El periódico La Nación es, y no lo critico, es la democracia. La democracia le permite a ese periódico hacer ese tipo de periodismo, ¿verdad? Un periodismo contra el empleo público, pero de una de las campañas más cizañosas de los últimos tiempos. Y ya dejaron hablar de pluses, le cuento. Ahora empiezan a hablar de deuda ya. Porque se dieron cuenta que el déficit fiscal no se debe a los salarios de los empleados públicos ni a sus famosos pluses. El déficit fiscal es que el país no está pudiendo pagar el nivel de endeudamiento que tiene. Estamos ahogados por la deuda. Eso es lo que nos tiene estrangulados. Una deuda que se generó en su gran mayoría en los gobiernos de liberación nacional. La unidad lo empujó un poco. Y el PAC se paseó, el PAC hizo más grande la torta porque intentó ocultarla, ¿verdad? Y hizo cosmética con los números fiscales, ¿verdad? Que si hubiera revelado, quizás Alvarado no hubiera quedado. Sí, probablemente. Bueno, y este medio digital, CR Hoy, ¿verdad? Que para mí su pobreza intelectual y su debilidad argumental lo llevó a tratar de irse al cuerpo a algunos de nosotros, ¿verdad? Reitero, metiéndose con nuestra vida privada, exhibiéndonos como criminales. Por ejemplo, con el tema de mi pensión, que volvieron a preguntar ahí, ya le dije, yo me pensioné el 31 de julio, lo tenía proyectado. Yo no sabía que el 10 de septiembre iba a estallar semejante huelga que todavía se mantiene. Claro. Entonces, ¿cómo presentan la noticia? Como si fue como una conjura mía, ¿verdad? Uy, voy a llevar este montón de gente a la huelga, porque yo estoy seguro. ¿Entiende? Así la presentaron. Y por eso decidimos en ANEP no darle más declaraciones a CR Hoy. Y hoy llegó al auditorio donde estaban reunidas como 500 dirigentes de base de ANEP decidiéndonos sobre la huelga. Y bueno, hubo que contenerlos porque los iban a linchar. Aquí tengo ahora que se refiere a la declaratoria de ilegalidad de la huelga del MEP. ¿Qué opina el juez que declaró ilegal la huelga? Terrible, impresionante. Toda la huelga del MEP está de principio a fin procedimentalmente tramitada. Procedimentalmente tramitada. Todos los requisitos cumplieron. Los maestros tienen una organización sindical, perdone que yo me quito el sombrero, responsable, seria, sobre todo ANDE, APS y SEC, son, bueno, para mí son verdaderos bastiones de la democracia desde la perspectiva obrera. Y que hicieron bloqueos. Por Dios, qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, recuerde usted que se denunció que la magistrada Julia Varela ha ordenado o estuvo orientando cómo deben fallarse las huelgas, ¿verdad? Que ya le abrieron un proceso, por cierto. Fue tan evidente lo que la señora hizo, ¿verdad? Con el WhatsApp que se hizo público, que ya le abrieron un proceso en corte plena. La huelga del MEP, solo por esa artimaña del juez, dicen que es ilegal. Pero yo puedo decirle a los miles de maestros que están en huelga
que sus organizaciones, sus dirigentes han sido completamente responsables en el manejo de los procedimientos según la reforma procesal laboral. Bueno, ahora todos van a apelar, ¿verdad? Hay 5 días para apelar. Hay que ver qué pasa con la apelación, porque la apelación no es cierto que automáticamente reafirme la legalidad de primera instancia. Usted me disculpe, pero la primera huelga en este movimiento que fue declarada ilegal en primera instancia fue la del Consejo Nacional de Producción, de CNP. Y se lo digo con conocimiento de causa porque fue la unidad de asesoría jurídica de ANEP la que está con ese proceso. Se apeló y no se ha fallado. Ahí está. ¿Verdad? Igual yo le puedo decir que la huelga de la Caja Costarricense del Seguro Social no ha sido declarada ilegal. Y más bien creemos que el procedimiento va a tener que ser anulado y empezar de cero. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque la ANEP tiene afiliados en la caja y nosotros no fuimos notificados. Entonces, el procedimiento está viciado de nulidad porque nos dejaron en indefensión para poder, valga la redundancia, defender a nuestros socios que trabajan en la caja. Así que, sinceramente, la huelga en la caja podría durar hasta un mes más en condiciones de legalidad. Me disculpa usted. Se ha hablado de la ilegalidad de algunas de esas huelgas de instituciones, pero ¿cuáles se han declarado legales? Que es lo que casi no hemos visto. Bueno, primero, reitero, ninguna huelga ha sido declarada ilegal. Está en trámite de apelación. Están en trámite de apelación. Eso es número 1. O sea, al día 33 de la huelga, que es mañana, cualquier trabajador público que no haya estado los 32 días anteriores puede sumarse mañana mismo. Simplemente le informa al jefe que se va a huelga. Y con toda seguridad, porque no ha sido declarada ilegal. Las 2 legales que están ahorita son una en el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA, y la de AIA, de Acueductos y Alcantarillado. Las 2 con ANEP. ¿Por qué las declaran legales e ilegales? Bueno, es interesante porque, bueno, estamos estrenando una legislación, ¿verdad?, que se llama la Ley de la Reforma Procesal Laboral. Entonces, no sé, ensayo y error, ¿verdad? Pero además, estamos de cara a una huelga que no está en la ley. Ojo con esto, muy importante. Esta es una huelga contra una política pública. O sea, la legítima representación obrera del país, ¿verdad?, la legítima representación laboral del país, de la clase trabajadora, son los sindicatos. Los sindicatos estudiaron el combo fiscal y llegaron a la conclusión de que es nefasto para los intereses del pueblo trabajador. Entonces, ante la ausencia de los mecanismos de diálogo, que el gobierno los menospreció, los sindicatos convocan a huelga. Entonces, esta huelga no es por un incremento salarial. Esta huelga es contra una política pública que, de consolidarse, deterioraría el bienestar socioeconómico de la clase trabajadora, la sindicalizada y la que no esté sindicalizada. Entonces, este tipo de huelgas es atípica. Es una huelga atípica. O sea, no es típica, valga la redundancia, no está en la legislación. Esta huelga exacto, esta huelga solo está conceptuada en los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Costa Rica es Estado miembro de la OIT, ¿verdad? Costa Rica es Estado miembro. Entonces, Costa Rica tiene un compromiso con la OIT de respetar sus recomendaciones, sus convenios, sus protocolos. Entonces, esta huelga debe ser analizada a la luz de los protocolos de OIT. Sinceramente, con todo el respeto a la autoridad de los jueces, muchos especialistas opinan que esta huelga está inapropiadamente valorada con la legislación actual de la reforma procesal laboral. Porque es una huelga típica contra una política pública que debió haberse valorado de otra forma. Entonces, la huelga en estos momentos, desde lo que representa, no es legal, pero tampoco es ilegal. No está en la legislación. ¿Y quién va a terminar esa legalidad? ¿Ustedes van a ir No, esa legalidad, bueno, esa legalidad, hay que jugar con lo que está saliendo.
Es decir, usted no puede negar que los jueces están sentenciando. Usted tiene que enfrentarse con eso. Y dentro de los argumentos de los abogados de los sindicatos, se encuentran los de la ANEP, no, mire, es que usted tiene que, señor juez, fijarse en los protocolos de OIT para calificar esta huelga. Ya veremos, después de lo que pase, pues vienen todos los mecanismos de denuncia internacional, habrá que llevar esto al expediente de la OIT en Ginebra, Suiza y todo eso. Me voy a centrar en 2 temitas para ir cerrando, nos pasamos de la hora y voy a abusar de su tiempo, porque yo sé que usted va para Pérez Celedón ahorita. Si ahora vamos en la noche para amanecer en Pérez Celedón, porque mañana hay una gran manifestación ahí. Es el tema de que siempre se dice que los sindicatos nunca proponen nada. ¿Cuál es la propuesta sindical sobre este tema? Por favor, por favor. En Costa Rica hay varias corrientes sindicales. Yo represento una que se titula ANEP, ¿verdad? Digamos, para este tema en específico, los sindicatos presentamos 39 propuestas distintas. 39 propuestas distintas. Le doy nada más una, porque no hay tiempo. ¿Usted tiene tarjeta de crédito? No. Ah, bueno, se salvó. He dicho. Nunca uso de crédito. Bueno, las tarjetas de crédito, tanto públicas como privadas, están cobrando intereses de usura, intereses abusivos. Se dice que las tarjetas de crédito de emisores privados es 50% más de interés, o de emisor público, bancos públicos, 35%. Los sindicatos propusimos, ¿verdad? Dado esas ganancias abusivas del sistema financiero con tarjetas de crédito, ¿verdad? Reducir el monto de intereses de tarjetas de crédito, ¿verdad? De forma tal que una parte, reducir la tasa de ganancia de los intereses de las tarjetas de crédito, que una parte de esa tasa de ganancia vaya para el déficit fiscal. Y una parte que alivie los intereses de usura que afectan al tarjeta bien. Usted está ahí, y era un poquito de lo que pedimos, 0,25 de Producto Interno Bruto. Usted está ahí grabando, pidiéndole que sacrificio fiscal a algunos que tienen demasiada plata, los banqueros. Y usted está beneficiando al grueso de la gente, de la población, que está hasta aquí con tarjetas de crédito. Propusimos otra medida. Las zonas francas tienen 35 años de exención tributaria de todo tipo, ¿verdad? Propusimos un impuesto solidario y transitorio, mientras tanto, de 0,25 a Producto Interno Bruto para el déficit fiscal. No fue posible. No fue posible, ¿verdad? Que las zonas francas no se pueden tocar, que es un... Sí, más bien propusieron que la que les compren queden exentas del IVA. Exacto. La diputada aquí Sancaleña. Exacto, ¿me entiende? Entonces, y así están las 39 propuestas, ¿verdad? Propusimos, usted sabe que hay mucho dinero sucio circulando en la economía costarricense, ¿verdad? Sobre todo en el sistema bancario. Nosotros propusimos, por ejemplo, una especie de peaje, ¿ok? Usted, pues, es adinerado, digamos, y usted mueve plata de un banco a otro. Usted hace transacciones bancarias. Una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, pero usted mueve su platita. Buena platita. Entonces, por esa transacción bancaria, se pide que usted pague un peaje, un impuesto transitorio. Pero es sobre una tasa de cierta cantidad para arriba, para no gravar a los sectores medios, ni a la microempresa, ni a la mediana empresa que que usa de los bancos y las transacciones financieras para su actividad productiva. Ahí se esperaba recaudar casi que 0,50 de Producto Interno Bruto. Otra medida se llama una cosa que llaman valoración aduanera, ¿verdad? Que es todo un sistema para actualizar todo lo que pasa por las aduanas, que daba, creo, casi un punto de Producto Interno Bruto. Casi ninguna del gobierno aceptó. Entonces, ahí estamos. Pero sí propusimos, caballero, sí propusimos los sindicatos. Dice que el salario escolar no debería existir. ¿Qué opina? Sí debería existir, porque el salario escolar fue construido en su tiempo a partir de retenciones sucesivas que el trabajador aceptaba de cada incremento
de cada incremento salarial semestral por costo de vida. El salario escolar lo llegó a formar el propio trabajador, no es una dádiva estatal. Pero además, disculpe, qué gran dinamizador de la economía es el salario escolar cuando llega el curso lectivo. Es un gran dinamizador de los que producen cuadernos, de los que producen útiles, de los que producen uniformes. Es decir... Pero el salario escolar es algo que le da el gobierno o es un rebajo al trabajador. No, ahora es una partida adicional como el aguinaldo. Pero se conformó con retenciones sucesivas del incremento salarial semestral de cada trabajador por costo de vida, ¿verdad? Ahora dice que la mitad de los empleados públicos están sobrando. ¿Qué opina? Que esa persona me busque ya para que me dé el estudio que tiene. Me encantaría conocer el estudio, me documentaría, porque le confieso que no tengo un estudio que me dé esa información tan contundente. Y de verdad, si tiene el documentito, regálemelo. Sí, hay muchos que tienen ese concepto, que el empleado público sobra en las instituciones. Sí, bueno, que lo demuestren a dónde es. Si usted me dice que hay duplicidades institucionales, yo le digo que sí. Yo le digo a usted que sí, ¿correcto? Y yo le digo a usted que hay instituciones que hay que investigarlas a rajatabla, con bisturí, como todo lo que tiene que ver con lo que se maneja en infraestructura. ¿Cuáles instituciones? Por ejemplo, el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI. Ahí se manejan unas cifras tan gigantescas de contrataciones para infraestructura que yo me asusto. Es más, creo que fue Carlos Alvarado el que dijo que había que hacer los puentes nuevos de la carretera San Carlos porque estaban malos. Creo que dijo eso. Y que había que invertir 300 millones de dólares. Perdone, señor, pero ahí hay algo sucio. Yo considero que ahí hay algo sucio y estamos de acuerdo con ANEP que eso debería extirparse. ¿Cómo es posible que una carretera se presupueste en 100 y un año después diga que vale 140? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el contubernio público-privado que alteró eso? ¿Estamos de acuerdo en eso? Todo eso tiene que ser revisado. Como estamos de acuerdo en aduanas hay que revisar un montón de cosas. ¿Usted cree que no? ¿Que nosotros no vemos esa realidad? Por supuesto que la vemos, y estamos a favor de todo eso. Pero en otro escenario, no en el fiscal. Es que no se vale que le hagan trampa a la gente. No se vale que le hagan trampa a usted diciendo que me van a quitar a mí mis famosos pluses, ¿verdad? Que no es cierto. Y usted lo van a terminar atornillando con más impuestos. Esa es la trampa mediático-ideológica que le metieron a la gente. Claro. Albino, para ir cerrando el tema, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, creo que solo los sindicatos en este momento de educación ya se han manifestado que van a seguir. No sé si, bueno, ustedes me imagino en ANEP también. ¿Qué otros sindicatos y hasta cuándo le van a dar fin a esto? Bueno, vamos a ver, oficialmente en el momento en que usted me está honrando con esta entrevista, solo 4 organizaciones nacionales mantienen el estado de huelga, que es la ANDE, que es la APSE, que es el SEC y que es la ANEP, ¿verdad? Lo que pasa es que a esta altura hay mucha gente en comunidades metida, hay otros grupos de agricultores que están ligados a esto, se están manifestando consejos municipales, vamos por 27, ahí como usted lo anunció, yo ahorita viajo toda la noche para llegar de madrugada a Pérez Celedón y participar en la actividad que hay mañana, que es ecuménica, que es de iglesias. Entonces lo que se está manteniendo el estado de huelga es una serie de grupos para mantener la lucha viva, mantener la lucha en vigencia, mantener las redes sociales funcionando y de cara a lo que va a suceder en la sala constitucional. Si nosotros necesitamos ciudadanos, necesitamos que la sala constitucional... Pero usted cree que, aunque son poderes aparte, el gobierno está urgido de plata, o le urge que aprueben lo que ellos están proponiendo. Exacto, el gobierno está urgido de plata, así es. Perdón, seguimos insistiendo en una ley de contingencia fiscal. En ese Congreso, la voluntad política convierte un círculo en un cuadrado, o convierte un cuadrado en un triángulo.
Todo lo puede la voluntad política. El gobierno tiene que tener un plan B, por lo que potis, como decíamos antes, ¿verdad? Que la sala cuarta le diga que ese plan, como efectivamente está mal tramitado, tiene vicios de procedimiento, tiene inconstitucionalidades por el fondo, y lo que muchos especialistas duchos han dicho, ese plan está lleno de irregularidades, y en buena ley jurídico-legal, en buena ley de división de poderes, la sala cuarta le va a decir, como le dijo con otros proyectos fiscales, ustedes tramitaron eso mal, está nulo, empiecen de cero. Bueno, el gobierno dice que eso sería el cataclismo. ¿Y cuánto se llevaría otra vez volver a hacer? No, es que volvemos a lo mismo. Una voluntad política tramita una ley de contingencia fiscal en 2 toques en la Asamblea Legislativa. Las propuestas están, las sindicales están. De esa misma ley del combo fiscal se coge 2 o 3 cositas para los grandes y lo tramita. Dispensa de trámites, de publicación, ¿verdad? Es que coger la plata que ocupa el gobierno con urgencia es tocar intereses económicos muy gigantes, muy grandes, que están muy bien representados en el gobierno de Alvarado por exactamente don Rodolfo Pisa. Pero ¿quién determina este tema? ¿El presidente o Pisa? Para ustedes. Bueno, nosotros decimos ahora gobierno Pisa-Alvarado, porque sentimos que la hegemonía política es primero Pisa y luego Alvarado. Si nosotros siempre hemos dicho, empezamos a decir que hay como una especie de presidente de la República y una especie de primer ministro. Yo creo que la hegemonía la determina Pisa y su grupo económico. Ya para cerrar, aquí tengo una pregunta de Diego Salas, tenemos muchas consultas también, vamos poco a poco. Punto de vista del impuesto del valor agregado del IVA, ya que esto nos va a permitir darle trazabilidad para conocer las transacciones de muchos sectores que no están declarando renta, por lo que esto nos ayudaría a corregir la evasión fiscal. Un punto de vista suyo, pide. ¿Por qué no tramitaron el IVA por aparte? ¿Por qué no tramitaron renta por aparte? ¿Por qué no tramitaron empleo público por aparte? ¿Por qué? Si además los proyectos estaban en la corriente legislativa. ¿Qué necesidad había hacer este enredo, este combo, que puede ser inconstitucional? Se enredaron en sus propios mecates. Provocaron un gran desorden social, ¿verdad? ¿Cuál es la gobernabilidad que queda después de este combo fiscal, independientemente de lo que resuelva? Usted sabe que este país queda herido. Yo creo que hay una Costa Rica rebelde ya. Hay una Costa Rica rebelde que ya no va a volver a creer ni en el PAC, ni en Liberación, ni en la unidad, casi que en nada. Bueno, ya el gobierno dice que prácticamente que después de eso lo que sigue es tocar empleo público, que es reforma al Estado. Sí, claro, exactamente, eso es lo que sigue. Y entrémosle a eso, no tenemos miedo a hablar de eso. Pero no lo hagan escondidas, ni en la noche, ¿verdad? Ni con proyectos preconcebidos. Es que son tramposos, don Álvaro, son tramposos. Cocinan todo y luego se lo tiran en la mesa a usted, para que usted lo firme a ojos cerrados. Eso no se vale, no se puede hacer en una democracia que se dice participativa. Vea, esta huelga está inspirada en la Constitución política, don Álvaro, en el artículo 9, que dice que ahora somos una democracia participativa. Albino, pero ¿qué opina usted de que ya no le dan salida a este país si no se aprueba el plan fiscal? ¿Cuál plan fiscal? Bueno, pero ¿por qué este? Es que a mí nadie me ha explicado por qué este. Es que eso es lo que han dicho, de que si no se aprueba lo que hay, ya sería el acaboses para el país. Pero ¿por qué este? ¿Cuál es la magia? Y yo se los preguntaba ahí, en el Palacio Arzobispal, ¿a dónde negociaron este plan? Bueno, lo que me dicen es que fue que siendo presidente Luis Guillermo Solís... Viene de atrás. Y que en una reunión secreta, cuasi secreta, estaba Antonio Álvarez de Santi y estaba Rodolfo Pisa Rocafort, y que ambos le dijeron al candidato del Frente Amplio en ese momento, don Edgardo Araya, vea, don Edgardo, este es el proyecto que va. ¿A dónde lo pactaron? ¿Quién lo redactó? No entiendo, ¿verdad? Entonces, o sea, a mí nadie me ha convencido de que este es la pomada canaria, ¿verdad? Esto es casi como la salvación del país. Salvación, pero ¿por qué este? ¿Por qué no otro? Esa respuesta no me la han dado. Bueno, muchas gracias, Albino. La verdad que es que le agradezco mucho haber venido. Muchas gracias a toda la gente que nos mandó mensajes por Facebook y se quedaron varias preguntas por hacer.
pero sabemos que, bueno, nos pasamos de la hora gracias a la administración del canal, pues decir programa de 9 a 10, nos pasamos 20 minutos y uno desearía conversar más, pero le agradezco de nuevo por haber venido a conversar de algunos temas que siempre están en el ambiente y que hay que seguir discutiendo para que el costarricense también escuche todas las versiones de lo que realmente está pasando y lo que vemos a diario, casi siempre en los medios de comunicación que tienen sus versiones y sus enfoques también noticiosas y no hay como hablar con los protagonistas directamente para poder escuchar de voz de ustedes realmente qué es lo que sienten y están haciendo, en este caso por este tema de las manifestaciones y la huelga y el combo fiscal, que es lo que tiene el país dando vueltas en estos momentos. Muchas gracias de verdad. Y a sus oyentes, muchas gracias. A ustedes también por habernos acompañado, a la gente que nos escribió en Facebook, muy amables también. Los esperamos la próxima semana. Recordarles que este programa se repite el domingo a las 5:30 de la tarde por Canal 14, para que ustedes también inviten a otros a que lo puedan observar y conocer también las opiniones de Albino Vargas sobre lo que está pasando a nivel nacional. Gracias, que la pasen bien y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.